La paracha de la semana lleva como título Shemini, octavo. He querido titular la exposición de esta paracha del día de hoy, Tú 7, Elohim 8, lo sobrenatural. El capítulo 9 de Vayikra, versículo 1, está escrito: y aconteció en el día octavo que llamó Moisés a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Vayehi Bayom Hashemini, Shemini, octavo. El concepto de octavo en la Torá tiene un especial significado, el cual está más allá del concepto que nos da el séptimo o 7. Para que podamos entender, veamos lo siguiente. El séptimo o 7 tiene relación a lo espiritual dentro de lo físico. Ahora, esta espiritualidad, santidad, está para el bien de los hijos de Dios y se llama Shabbat. Dios creó el mundo en 6 días, pero no fue hasta que nos dio el Shabbat que así la creación fue completa. Ya que el Shabbat es la entrada a su tiempo, a su calendario, su servicio. El Shabbat es una señal eterna y pacto entre sus hijos y él. Ahora, esta relación con Dios a través del Shabbat, el séptimo o 7, cualquier persona puede tener esa relación. Aquí, en nuestra Cajal, vienen muchas personas que nos visitan y han encontrado una relación con nuestro Padre a través del Shabbat, la educación. El concepto de octavo es diferente. ¿Por qué? Porque va más allá que séptimo o 7. Esto es lo espiritual dentro de lo espiritual. El concepto de octavo es misericordia y no es obtenida a través de obras, porque es un regalo de Hashem. Podemos hacer solo 7, porque esa es la creación. Hay solo 7 días en la semana. Bien,
¿Cuál es la enseñanza de esta porción? El concepto de octavo por primera vez fue introducido en la misma mandamiento de primera circuncisión. La circuncisión es llevada a cabo en el octavo día, aun si es en Shabbat. ¿Qué es la circuncisión? Es el pacto entre Hashem y sus hijos. Este es un regalo del Shaddai, de nuestro Padre Todopoderoso. Al octavo día, el niño es circuncidado y viene a ser parte de nuestro pueblo, parte del pueblo de Dios. Esto no quiere decir que no sea parte, sino que ahora es considerado oficialmente parte del pueblo escogido de Dios. Ahora, podemos preguntarnos, ¿se lo merecía? No lo entendemos y tal vez no debemos de entenderlo porque va más allá de nuestra comprensión. Porque es un asunto de Dios, es un regalo de Hashem y como tal no tiene explicación. A través de la historia, gente ha estado a favor y en contra de la circuncisión. Esto es porque a través de la historia, gente ha estado a favor y otros han estado en contra de la palabra de Dios, de la Torah. El punto es que el hombre nace incircunciso porque circuncisión, la cual representa el concepto octavo, va más allá físicamente, más allá de la creación. Es un regalo de Dios, una expresión de su amor y su misericordia. Otra representación del concepto octavo bíblico es una expresión de amor y misericordia por su pueblo. Es Shavuot, Pentecostés. ¿Qué es Shavuot? Literalmente significa semana, como todos sabemos. Pentecostés es 50 en griego. Como está escrito, y contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán hasta el día séptimo del día de Shabbat. Contaré 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Hashem. Vallecra 23, 15 y 16. Y también está escrito de Devarim 16, 9, y convocaréis en este mismo día santa convocación.
ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Bien, la celebración de Shavuot es la entrega de la Torah, los Mishpot, los Hukim, los Mishpatim, decretos, preceptos de Dios. La revelación en el monte Sinaí tomó lugar en el tercer día del tercer mes de Éxodo de Egipto, el cual es exactamente 50 días después del segundo día después del primer Pesaj. Shavuot no es 7 veces 7 o 49 días después del Pesaj, pero justo un día más allá, 50 Shavuot. Este es Shemini, octavo. Podemos solo obtener 7 y elevar lo físico a lo espiritual, y solo entonces, cuando no podemos seguir, Adonai nos ayuda. A no poder subir a los cielos y traer su Torah, llevó a nuestro Padre purificarse y elevarse por 49 días, y así recibiéramos su Torah. Shavuot, la celebración de la revelación del monte Sinaí, fue un acto de amor puro y misericordia de Hashem, el cual es la esencia del concepto de Shemini octavo. Para muchos creyentes en Yeshua, Pentecostés, Shavuot, erróneamente solo se refiere a la revelación del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que vino sobre los discípulos de Yeshua. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. La pregunta es: ¿qué hacía un grupo de judíos creyentes de Mesías 7 semanas y un día más después de Pesaj, juntos, reunidos? No creo que celebraban Pascua buscando huevo de Pascua. No, están celebrando Shavuot, la entrega de la Torah. Ahora, para celebrar Shavuot, ellos debieron haber celebrado Pesaj, porque la fecha de la fiesta de Shavuot depende de la fiesta de Pesaj. El punto aquí es lo siguiente: de la misma forma que en el monte Sinaí, en la entrega de la Torah menciona que hubo trueno y relámpagos y el sonido fuerte de Shofar, como está escrito en Éxodo, Shemot 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron trueno y relámpagos,
y espesa nube sobre el monte y sonido del shofar muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2, dice, y de repente vino un estruendo del cielo. En ambos casos, hubo una revelación del cielo. En una parte la entrega de la Torá y su mandato, y en la otra la venida de Ruach HaKodesh. En ambos fue un regalo de Adonai, ya que su abundante amor y misericordia no puede ser obtenida a través de obras. ¿Amén? Este es el concepto de Shunim octavo. Este concepto que vemos al principio de nuestra Parashat es que los Kohanim, sacerdotes, tenían que purificarse por 7 días antes de poder servir a Dios. Escrito está, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Amado, esto era todo lo que podía hacer. Y fue solo hasta que Dios les dio el regalo de coronarse en el sacerdocio hasta el 8º día. Ellos cumplieron con el 7, tú 7, y Hashem les dio el 8º, el 8º. Por eso he llamado esta porción tú 7, Hashem 8º, lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo podemos esperar un regalo de Dios si no hemos hecho nuestra parte, nuestro 7? Un niño es circuncidado al 8º día de nacido, solo después de haber observado el Shabbat, sus 7. Nuestros padres experimentaron la revelación en el Sinaí solo después de 7 semanas de purificación. Fíjense que aún los discípulos de Yeshua recibieron al Ruach HaKodesh 7 semanas después de Pesaj. ¿Qué espera la gente? Ver milagros, revelaciones, regalos de Dios sin hacer su parte. Tal vez, pero aún el bebé tiene que esperar y observar el Shabbat para obtener el pacto, el Brit. ¿O qué acaso somos más puros que un recién nacido? ¿O somos mejores que Moisés, los hijos de Israel? ¿O somos mejores que los discípulos de Yeshua? Tal vez mejor que los Kohanim. Pienso que la palabra de Dios es la Torah. Definitivamente
nos quiere decir algo aquí. Y ese algo tienes que tú buscarlo después que tú hayas hecho tu parte del 7. La otra parte de esta parasha, lo sobrenatural, la dimensión sobrenatural. Esta otra enseñanza que nos tiene preparada el Eterno para el día de hoy. Dice la porción, capítulo 1, capítulo 9, versículo 1 de Vayikra, Levítico. En el octavo día, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los dirigentes de Israel. Y dijo a Aarón: toma un becerro para una ofrenda del pecado y un carnero para una ofrenda quemada sin defecto, y ofrécelos delante de Adonai. Entonces dile al pueblo de Israel: tomen un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de un año y sin defecto, para una ofrenda quemada, y un buey y un carnero para ofrenda de paz, para sacrificar delante de Adonai. También una ofrenda de grano mezclada con aceite de oliva, porque hoy Adonai se va a aparecer a ustedes. Ellos trajeron lo que Moshe había ordenado delante de la tienda de reunión en Mishkan, y toda la comunidad se acercó y se paró delante de Adonai. Si observamos con cuidado, el comienzo del versículo, donde aparece la palabra octavo, podemos sacar valiosas enseñanzas de este texto. Desde hace mucho tiempo hemos aprendido que el número de la bestia es el 6. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, 18, nos lo enseña. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, el número de hombre, y su número es 666. También el número 7 representa lo natural, como aprendimos hace poco. Por eso la semana tiene 7 días, en recuerdo de la creación de lo natural. Y hoy vamos a recordar, a través de este estudio, que 8 Shemini es el número que identifica una una trascendencia sobre lo natural. Y es a esa dimensión sobrenatural que Elohim quiere llevarnos, para que sus planes y promesas se cumplan en medio nuestro.
Si nos quedamos en la dimensión del 6, vamos a ver todo como si fuéramos unos simples animales. Todo completamente plano, sin forma alguna. Las enseñanzas espirituales pasarán de largo por nuestras vidas. Nunca entenderíamos la manera de actuar del Eterno a través de la historia. Si vivimos en la dimensión 7, que era natural, veríamos las cosas como cualquier ser humano que la ve, y esa no es la idea. La idea es que veamos las cosas como el Eterno las ve en lo sobrenatural. Pero para llegar a esa dimensión del octavo día, Elohim nos da unos consejos en esta parasha. El versículo 3 dice: entonces dile al pueblo de Israel, tomen un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para una ofrenda quemada. La parasha de la semana pasada, hace dos semanas, se estudió los diferentes tipos de ofrenda y aprendíamos que la ofrenda por el pecado, Korban Hatat, es aquella que se presenta por el pecado de palabra y de hecho, o sea, aquellos pecados que hemos cometido físicamente. En cambio, la ofrenda quemada, en hebreo, Olá, es aquella que se presenta por los pecados de pensamiento, que según son mucho más difíciles de erradicar que los pecados de hecho. También está otro tipo de ofrenda, que es la ofrenda por la culpa. En hebreo, Hasham, que se presenta por los pecados de omisión. Cuando sabiendo hacer el bien y no lo hacemos. Cuando a nuestro alrededor suceden cosas que nosotros hubiéramos podido evitar que sucediera. Ese es el pecado de Hasham. Lo primero que tenemos que hacer para entrar en esa dimensión sobrenatural es estar limpio de pecado en todas las formas. Mientras esa limpieza no sea una realidad en nuestra vida, nunca vamos a salir de la monotonía, de vivir en la dimensión natural. Cuando nos pasamos la vida discutiendo con el Eterno acerca de lo que es pecado y lo que no es. Cuando buscamos todos los pretextos para justificar seguir haciendo eso que tanto nos gusta hacer, pero que sabemos
que no es la voluntad del Eterno. Los resultados que veremos en nuestra vida serán lo mismo que vemos en la gente común. La vida abundante que Dios nos promete no la vamos a ver por ninguna parte, amado. Observaremos y oiremos cómo Dios se mueve en la vida de muchos a nuestro alrededor, mientras que en la nuestra no pasa nada. Entonces, Rabino, ¿y cómo hacemos? Ya el Eterno proveyó todo para que seamos limpios de acuerdo a su voluntad. Así como Abraham, con su inmensa fe en el Señor, el Eterno proveyó el Cordero. Ahora veamos esa provisión nuestra. Ya Mashiach murió en el madero del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Ya el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está disponible para entrar en todos aquellos que nos arrepentamos de nuestro pecado. Él entrará para llevarnos precisamente a vivir en esa dimensión de lo sobrenatural, donde veremos la mano del Eterno a cada momento de nuestra vida. Amén. Donde veremos prodigios y milagros a nuestro alrededor. Amén. Igual como se veía hace más de 2000 años, cuando el Ruach se comenzó a manifestar en la vida de muchos después del famoso Shavuot. Hoy, ¿por qué no se manifiesta de la misma manera? Porque hoy nos acomodamos a vivir una vida de acuerdo a nuestra creencia. Decimos obedecer al Eterno, pero en lo que nos conviene, en lo que creemos que no nos conviene, no le obedecemos. ¿Cuál es el resultado? Una vida vana, de aparentes creyentes, viviendo igual como todo el mundo vive. Es interesante lo que está sucediendo hoy día. Que el Señor nos ha llevado a todo a un mismo estatus de vida. Todo confinado en sus casas. El Eterno ha creado en nosotros ser una persona diferentes. De no mirar al que está arriba como algo diferente al que está abajo. Vemos al rico y al pobre igual. Amado, el que no ha aprendido
por esta pandemia, no he vivido nada, no he aprendido absolutamente nada. Cuando nos damos cuenta que nada pasa, entonces nos vamos a buscar otro lugar donde las cosas si se den como nosotros quisiéramos, no sabiendo que el mal no está en el lugar donde estamos, sino en nosotros mismos. Después de esta pandemia, nuestra vida habrá cambiado. Saquemos lo bueno a este mal que nos aqueja. Seamos diferentes, porque eso es lo que Hashem ha querido con esta pandemia, que seamos hombres y mujeres diferentes. Esperamos y espero que habremos aprendido algo con este mal que nos aqueja. Siguiendo, ya para finalizar, el versículo 4 dice: y un buey y un carnero para ofrenda de paz, para sacrificar delante del día de Adonai. El Eterno no quiere que cada vez que nos presentemos delante de Él sea para pedirle perdón por nuestro pecado. También están las ofrendas de paz, Shelamim. Este tipo de ofrenda se presentaba como quien dice para tener un motivo de acercarnos al Eterno. Baruch Hashem. Y eso es lo que Hashem espera de todos nosotros, todos los días, que nos acerquemos a Él para dar motivo de gracias por su amor y su misericordia. Porque estar en su presencia es una delicia para nosotros. Si no tienes tiempo de hacerlo durante la semana, tienes la oportunidad de hacerlo por lo menos el Shabbat. Y aquí otro motivo para que llegues temprano, que entres a la presencia de Hashem. Cuando entramos en esa dimensión del servicio eterno, cuando nos acercamos a su presencia, no por nosotros, sino por Él, entonces sucederá lo que el pasaje nos indica, porque hoy Adonai se va a aparecer a usted, Baruch Hashem. Queremos que Elohim se aparezca a cada momento de nuestra vida. Amén. Él nos muestra el orden para que eso suceda. No podemos inventarnos, no lo pongamos a inventar otra manera. Porque de ser así, Él nunca va a aparecer en nuestra vida. Para terminar, amados, qué bueno reflexionar en una enseñanza que nos dejó nuestro Rebbe, el Maestro Yeshua HaMashiach, el Mesías, con su vida y resurrección. Él resucitó en el día octavo.
Muchos dirán, no fue en el primer día de la semana, yo tiene razón, pero fue después del séptimo día o no. Y después del séptimo día que viene, el octavo, se venía. ¿Qué nos enseñó Mashiach a través de esto? Que nosotros damos señal de vida cuando andamos en la dimensión pero sobrenatural. Que vivir únicamente en lo natural es como estar muerto. La circuncisión, amado, era en el octavo día. Era la señal de lo que nos hacíamos parte, que nos hacía ser parte del pueblo de Israel. Era en el octavo día para mostrarnos que somos un pueblo llamado a vivir en lo sobrenatural. Amén. Que el Eterno sea siendo de tanta bendición para nosotros en este Shabbat, para que cuando termine el Shabbat la bendición continúe y podamos seguir viviendo en la dimensión del octavo día. Shabbat Shalom, amados hijos míos.